Pues buenos días. Cuando el doctor Jesús Madrid me invitó a platicar sobre quemaduras en pediatría, empecé a pensar qué es lo que más nos compete a nosotros. Evidentemente existen algunos sesgos sobre qué es un paciente pediátrico gran quemado y por lo tanto algo de temor para la atención de estos pacientes. Decidimos hablar de lo que significa un gran quemado en pediatría. Todas las fotos son muy reales, son de los pacientes que hemos visto prácticamente todos los días en la unidad de quemados. Si ven ustedes a este niño, pues no nos cabe ninguna duda que sí existen criterios para catalogarlo como un paciente gran quemado. Aquí tenemos con fasciotomías, fue víctima de un accidente, una explosión dentro de un coche y estuvo con lesión de la vía aérea, con síndrome compartimental, choque, etc. Es evidente que antes de empezar la charla tenemos que definir cuáles son los propósitos de un paciente o de alguien que va a ver un paciente gran quemado, tanto médico como paramédico. Primero es que reconozcan las definiciones actuales de lo que significa un gran quemado en pediatría. Segundo, que identifiquen y diagnostiquen con base a los criterios establecidos este tipo de pacientes. Tercero, que reconozcan la fisiopatología específica con la que cursan. Cuarto, que describan el abordaje del paciente gran quemado en pediatría, que reconozcan las condiciones y los criterios de traslado y que identifiquen el manejo interdisciplinario de los mismos. Por definición, tenemos dos. La guía AUGE del 2016, hay que recordar que el paciente pediátrico quemado es igual a un paciente politraumatizado, entonces hay que abordarlo igual y hay que tratarlo igual. La guía AUGE de 2016 nos dice que un paciente gran quemado es aquel que tiene lesiones inducidas por trauma térmico. Trauma térmico se refiere a el mecanismo y la causa puede ser escaldadura, pirotecnia, explosión, electricidad, químicas y las quemaduras por frío también, que justifican al menos 3 días de tratamiento en cuidados intensivos tras esta presentación. Y la guía de práctica clínica del 2011 nos habla que en pacientes con más del 15% o más de superficie corporal total quemada se consideran grandes quemados. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar qué pasa con el niño que tiene menos del 15%, pero por ejemplo tiene una lesión por electricidad, pues evidentemente también se convierte en un paciente pediátrico gran quemado. Esta es parte de la lesión del paciente también, entonces todas las fotos son reales. ¿Y qué criterios voy a tomar para decir que este paciente está en estas condiciones? Que tenga una superficie corporal quemada mayor al 10% de lesiones tipo A o B. Tipo A o B se refiere segundo grado superficial y segundo grado profundo. Que tengan quemaduras que afecten la cara y cuello independientemente del porcentaje de presentación. Que tengan quemaduras por inhalación y además los quemados eléctricos, el paciente que tenga politraumatismo, ojo aquí, siempre hay que darle prioridad a lo que ponga en peligro la vida. Si es un niño que tiene una lesión por electricidad, que el punto de contacto es mínimo, pero tiene una lesión de vaso, una fractura de fémur desplazada, una lesión de hígado, un traumatismo craneoencefálico severo, entonces tenemos que darle prioridad a lo que ponga en peligro la vida. Quemados con patologías asociadas, niños con síndrome de Down, enfermedad de Pompe, omisión de cuidado, síndrome de niño maltratado. Las quemaduras profundas complejas que involucran cabeza, manos, pies o región perineal, las famosísimas áreas especiales. ¿Qué factores tengo que considerar? El género del paciente, el agente causal, el mecanismo de acción, el tiempo de acción, el compromiso de conciencia o no que tenga el paciente, el escenario donde se llevó a cabo la lesión. No es lo mismo que haya un incendio en espacio abierto o en espacio cerrado, si hubo seda, si hubo madera, si hay poliéster, fibra Scotch-Brite, etc. El tiempo de acción, las comorbilidades, las lesiones concomitantes y el tiempo de evolución de este tipo de lesiones. Para recordar rápidamente la fisiopatología de la injuria térmica, tenemos dos tipos de situaciones. Primero, la lesión post-quemadura, los primeros 5 días, que es la denominada fase E fisiopatológicamente, nos va a llevar a que el paciente se muera de 3 condiciones: de hipovolemia, de hipoxia y de hipoperfusión.
aunado a hipoalbuminemia que también puede tener. Pero el choque hipovolémico me puede afectar los pulmones, causándome insuficiencia pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Puede afectar los riñones por el sacrificio de las circulaciones plásmica, renal, piel, etcétera, y me da insuficiencia renal, causándome una necrosis tubular y perpetuándome la insuficiencia renal. Además, si yo no cuido el intestino en el paciente pediátrico gran quemado, me va a dar la posibilidad de que haya hilio intestinal, translocación bacteriana, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, inmunodepresión y falla orgánica múltiple. Al mismo tiempo, la pérdida de la barrera cutánea, recordemos que la piel es el órgano más grande de la economía y dentro de las funciones tiene la de protección contra procesos infecciosos. Me puede dar inmunodepresión, infección de la herida, esto condicionarme sepsis, falla orgánica múltiple. La respuesta hipermetabólica es el paciente que más se consume, aproximadamente 180-200%. Ustedes lo ven, ingresa hoy y en 8 días, si no lo atiendo de una manera adecuada, está completamente desnutrido por el hipercatabolismo tan importante que tiene. Entonces me va a llevar a desnutrición, catabolismo proteico y falla orgánica múltiple y la muerte. Entonces vean, es muchísimo más allá que solo la piel. Siempre que platico con las personas que están en formación en la unidad de quemados, les comento que se acostumbren a ver que la quemadura es muchísimo más allá que solo tratar de cubrir las lesiones dérmicas. La que sigue, por favor. ¿Y qué sucede en este tipo de pacientes? Recuerden, uno de los criterios es el paciente que tiene más del 10% de lesiones de la superficie corporal con lesiones tipo A, B, tipo B. Entonces, con este tipo de pacientes, aunque el daño sea mínimo, en las primeras 18 a 24 horas sucede fuga capilar sistémica, por eso el paciente llega al estado de choque. Pérdida de proteínas las 12 a las 18 horas. Destrucción y reducción adicional del 25% de los eritrocitos, de la masa eritrocitaria. ¿A qué me lleva esto? Un paciente que me llega con estos criterios va a llegar en estado de choque y va a llegar además hemoconcentrado. Entonces, una decisión para una transfusión sanguínea no me sirve en estos momentos. Tengo que esperar a estabilizar al paciente por lo menos los primeros 5 días de la llamada fase E. La respuesta hipermetabólica del paciente quemado se divide en 3. La fase E, que son los primeros 5 días, que es lo que les dije de lo que generalmente se van a morir. La fase flow, que es de los 5 días a las 2 semanas, en donde hay una respuesta inmunológica, entonces el paciente tiene riesgo de que se muera de sepsis. Y la fase de hipermetabolismo o recuperación, que dependiendo del porcentaje, de la edad y del tipo de quemadura, puede durar hasta 48 meses. Eso es muy importante porque la mayoría de los pacientes que nos refieren a la unidad de quemados nos refieren con antibióticos, aunque tenga el primer día de quemado. Y ojo, los primeros 5 días no se utilizan antibióticos. Evidentemente, en el transcurso de la charla les voy a comentar el por qué no y qué es lo que hay que cuidar con este paciente. Se liberan prostaglandinas, citocinas y radicales libres de oxígeno, entonces se me va a dañar el endotelio y el tejido dañado va a hacer que aumente la permeabilidad capilar, haya extravasación de líquidos al espacio intersticial alrededor de la quemadura. Si yo no la verifico bien, no sé cuánto tiene, no la estadifico de acuerdo a la clasificación del Uniblonder, pues va a haber fuga y el paciente puede llegar incluso también al edema agudo pulmonar. La que sigue, por favor. Entonces, con esto existen 2 tipos de choque por quemadura. El primero, que es el choque hipovolémico, pero puede haber choque distributivo. ¿Qué tengo que pensar que en estos 2 tipos de choque se presenta? Primero, depresión de volumen. Si no responde al volumen, hay vasoconstricción de las arterias pulmonares y entonces se me empieza a volver un choque distributivo. Recuerden ustedes que todo el tipo de choque se puede hacer mixto. Se me aumentan las resistencias vasculares periféricas y se reduce la poscarga cardíaca. Esas son las 4 posibilidades que se pueden presentar en un paciente con alteraciones hemodinámicas. La que sigue, por favor. Dale otra, por favor. Entonces, ¿cómo clasifico yo a estos pacientes? De acuerdo a la extensión, sí, en las primeras horas el eritema puede generar una sobreestimación de la extensión de la quemadura. Por eso es muy importante estarlo reevaluando cotidianamente. Nosotros lo que hacemos en la unidad es, se evalúa la clasificación del Uniblonder, se hace una adecuada reanimación hídrica, se hace el famoso ABCDEF que conocemos, y cirugía plástica nos ayuda con el pase a quirófano de estos pacientes para cubrir lo más rápidamente las lesiones y poder estar reevaluando constantemente el porcentaje de quemaduras. Todos los conocemos. ¿Por qué se ocupa la clasificación del Uniblonder?
recuerden ustedes que tienen una gran superficie corporal en un cuerpo muy pequeño. Entonces no me sirve regla de 9, no me sirve regla de la palma de la mano y no me sirve ninguna otra clasificación. Ojo, solo la palma de la mano la uso en quemaduras por salpicadura y solo tomo la parte de los dedos hacia abajo de la palma del niño, nada más. La que sigue, por favor. ¿Cómo evalúo la profundidad? Cuando hay pérdida de la barrera cutánea hay hipotermia. Entonces esta hipotermia transitoria me produce una vasoconstricción que genera una mayor profundidad que la que el paciente realmente tiene. Entonces tengo que cubrirlo de la hipotermia, obviamente. Por lo que la reevaluación es fundamental. Entonces tenemos aquí las quemaduras de primer grado o llamadas de espesor superficial solamente tienen enrojecimiento, dolor y edema. Las de segundo grado, enrojecimiento, dolor muy importante, son las que más duelen, edema y la presencia de ampollas, y las de tercer grado o espesor total, destrucción extensa de la piel y lesiones que no duelen. Sin embargo, ¿qué sucede, por ejemplo, con la quemadura eléctrica? El término punto de entrada y salida ya está obsoleto. De acuerdo al Total Burn y a las guías de práctica clínica de paciente pediátrico de la AUGE, se llama solamente puntos de contacto. Entrada y salida solo se deja para los pacientes que tienen lesiones por arma de fuego. Entonces, los puntos de contacto pueden tener una lesión mínima, pero no representa el daño real que el paciente está teniendo a nivel del sistema nervioso central, hueso, piel, pulmones, etcétera. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las áreas especiales? Cara, cuello, manos y pies. Pliegues, muy importante, genitales y periné, algo que se nos había estado olvidando, pero que la guía AUGE está metiendo ya nuevamente, son las mamas en las niñas y la axila. Es obvio que pues, se van a preocupar a la larga por la cicatrización, y hace años se hablaba que primero vida, después función y hasta el último estética. En la actualidad, el tratamiento holístico de este tipo de pacientes debe ser completamente integral. Estoy pensando en salvarle la vida, pero también voy a pensar cómo va a quedar funcionalmente y cómo va a desarrollarse a futuro. ¿La que sigue? Entonces, vean lo que les comentaba. Si tiene menos del 10%, este es un paciente, ¿sí?, pero tiene quemaduras de segundo y tercer grado, de segundo profundo y tercer grado. Este igual, menos del 10% por la clasificación del Uniblunder, pero vean las áreas. Cuando yo veo un área completamente de este color, es una quemadura de tercer grado y lo considero un paciente gran quemado. ¿La que sigue? ¿A quiénes va más mal? Debe haber, desafortunadamente, los grupos etarios son importantes. Recuerden que uno de los factores de riesgo era la edad, a los menores de 2 años y a los mayores de 65. La que sigue, por favor. En este tipo de pacientes hacemos lo que se llama el índice de gravedad o índice de Garcés, modificado por Artigas. Entonces, para los adultos me toma en cuenta la edad, más el porcentaje de quemadura A, que sería de primer grado, por 1, de segundo grado superficial y profundo por 2, y de tercer grado por 3. Para los niños de 2 a 20 años, el Garcés modificado por Artigas me toma en cuenta 40, que es una constante, menos la edad, y hago la misma multiplicación. Y en los menores de 2 años, que se modificó en 1999 y no ha habido ningún cambio sobre este índice, igual, la 40 menos edad, el mismo porcentaje, pero se le suma una constante de 20. Entonces, por eso es que estos pacientes tienen muchísimo más riesgo de mortalidad. ¿Me das la que sigue, por favor? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el índice de gravedad. Si yo tengo un paciente de 21 a 40, es leve y no hay riesgo vital. No quiere decir que no le voy a dar toda la atención necesaria y no le voy a la vigilancia estrecha. En el de 41 a 70, moderado. Pero ¿qué sucede con el que tiene arriba del 71 puntos hasta más de 150? La probabilidad de muerte es inferior a sobrevida, es menor al 30%. La mortalidad aquí es del 30 al 50 y se considera crítico. Y aquí la sobrevida excepcional, la mortalidad mayor al 50%. La primera diapositiva que les presenté del niño que explotó dentro del coche tenía un índice de 170. Entonces era evidente que iba a fallecer de todas. La que sigue, por favor. ¿Qué factores tengo yo de mal pronóstico para saber que a un paciente le va a ir mal? Si la superficie corporal quemada es superior al 30%, si la edad es inferior a los 4 años, de acuerdo a las guías clínica de la práctica clínica de gran quemado, si tiene sepsis, si tiene síndrome de inhalación, necesidad de ventilación mecánica y si el paciente está desnutrido. Y si tomamos en cuenta que el 90% de la población mexicana de menos de 5 años son desnutridos, pues, y si se accidentan, pues el pronóstico se va a ensombrecer. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sé
que un gran quemado no solamente es el que tiene más del 15%, es el que tiene más del 10% con todos los factores que les acabo de comentar. ¿Qué le voy a hacer a este paciente? Lo puse en dos niveles, extrahospitalario e intrahospitalario. De extrahospitalario solamente voy a tocar 2 puntos y el intrahospitalario, que es el que es de mayor interés para todos nosotros. ¿Me das la siguiente, por favor? 16 años, quemadura por electricidad, 49%, trauma craneoencefálico, neumotórax a tensión del lado izquierdo y estado de choque. Adolescente con convivencia con su pareja, se fue de su casa, se peleó con su novio y el novio le echó de la azotea. Entonces, todos los adolescentes se presumen con conductas de riesgo. Eso también es importante que les quede. Si el adolescente les dice no ha tenido relaciones sexuales, se lo puede curar por quien sea, seguro sí. Si el paciente consumo de alcohol, drogas, etcétera, siempre con conductas de riesgo. ¿Por qué se los comento? Porque se habla que el índice de Garcés, cuando es un paciente adolescente, se puede ir un cuarto más de mortalidad, es decir, si tenía del 30%, se va al 55%. Si tiene el 25%, se le suma 15 más y la mortalidad aumenta. ¿Verdad que sí? Pues, ¿qué hago en triage? Acuérdense, triage todos sabemos lo que es el método de selección y clasificación de pacientes basado en los recursos disponibles y sus necesidades terapéuticas. Pero ojo, esto también debe de ir en relación a los recursos humanos, tecnológicos, financieros y administrativos que tenga su unidad. Nosotros solamente tenemos 10 camas y somos la única unidad de quemados que atiende a población no derechohabiente. Y estas 10 camas, a partir del mes de mediados de agosto hasta mayo del año que entra, estamos entre el 90 y el 100% de ingresos. Tenemos 3 camas en urgencias que son no censables y desafortunadamente, a veces por orden superior, recibimos también pacientes, incluyendo adultos, que nos pueden tratar en el modelo Valle. Y a veces pues, no nos damos abasto para darle el mejor tratamiento con los pacientes. Sin embargo, en otro tipo de hospitales, por ejemplo, ustedes como hospital privado, si no hay recursos financieros, administrativos y médicos, pues no los aceptan a los pacientes, pero los derivan. Sin embargo, si les llega en un momento crítico de accidente de múltiples víctimas, se estabiliza y se va el paciente a donde se tenga que mandar. Por eso es el motivo. ¿Sigue? Entonces, afuera, ¿qué hago? Detengo la progresión de la lesión y se dice que el agua fría solo se debe aplicar en quemaduras de poca extensión, de menos del 10%. Para eso ya tienen ustedes la tabla de Luni-Blonder que hace perfectamente la clasificación de acuerdo a la edad y el porcentaje. Más del 10%, si ustedes le ponen agua fría, les va a condicionar hipotermia. Y la hipotermia se va hacia la arteria letal, que es acidosis coagulopatía más la hipotermia. Entonces, ¿qué hago con esas lesiones de más del 10%? Solo las cubro. Nada más. Y evalúo mi ABCDEF. ¿La que sigue? Primero, con un niño. Llega un niño en cualquier paciente, llámese quemado o no, lo que nos maneja el soporte vital pediátrico avanzado es la impresión inicial. Veo cómo está de apariencia, cómo tiene trabajo respiratorio y cómo está la circulación. Si los 3 lados están bien, puede esperar atención. Si un lado está alterado, en 15 minutos yo tengo que haberlo visto. Si los 3 lados están alterados, es evidente que es un paciente que requiere atención inmediata. Y no necesito nada más que 30 segundos para verlo. Lo van a encontrar todavía en la literatura como el triángulo de evaluación pediátrica. Sigue, por favor. Para poder hacer un tratamiento hospitalario de manera adecuada, nosotros lo que hemos estado haciendo son escenarios de simulación pedagógica. Y in situ, hacemos paciente simulado con simuladores de baja, alta o mediana fidelidad para que todo el equipo de la unidad esté preparado para hacer trabajo en equipo cuando llegue. Entonces vean, se involucran, él es un contador raro que nos pidió rotar en la unidad, solo han rotado 3 en toda la existencia, que son 10 años. Residente de terapia intensiva, residente de pediatría, R2, R3 de pediatría, vinculado con el enfermero de la cabeza y el personal de enfermería. Entonces, todos somos un equipo, inclusive también cuando los paramédicos entran a este escenario de simulación nos lo llevan para que podamos hacer todo lo posible para ver la cosmovisión del error médico y no poderlo repetir cuando llegue un paciente real. Entonces,
¿Qué hago? ¿Qué me dice la TLS y el ABS? Vía aérea permeable y mantenible. No importa si el paciente está quemado y yo tengo que hacer un movimiento de extensión o le tengo que hacer posición de olfateo, y aunque tenga quemada la cabeza, así se puede desprender la piel, pero hay que mantener la vía aérea. Una buena ventilación, saturación 94 a 99%, lo que refiere el PALS, en una zona no quemada, evidentemente. Circulación y condición cardíaca para quemados. El paciente típicamente quemado pediátrico tiene taquicardia, 2 desviaciones estándar arriba de la percentil 90 para su edad. Si está más arriba de esto, hay que buscar lesiones asociadas como trauma, hipoxia u otros casos no reconocidos. Déficit neurológico y deformidades, sobre todo en el niño menor de 5 años que sigue teniendo un crecimiento cefálico. Mientras más chiquito, lo vean ustedes, está mucho más cabezón y el cuerpo y las extremidades son también un poquito más largas. Exposición, eutermia y euglicemia. Aunque tenga 11%, hay que tomarle la glucosa y hay que tomarle la temperatura, por lo que ya comentamos. Los niños menores de 5 años hacen respuesta metabólica a la quemadura igual que el adulto, pero en 72 horas los niveles de glucosa bajan muchísimo. Es la razón por la cual se agrega al esquema de soluciones de glucosa al 5%, el famoso Galveston modificado. Y la reanimación, la F de reanimación con fluidos y control metabólico. Siempre tomando signos vitales y oximetría del pulso. Tengo la obligación de detectar las lesiones que potencialmente ponen en peligro de vida aquí y resolverlas. Para la vía aérea permeable y mantenible en este tipo de pacientes, tengo que evaluar la capacidad de ventilar adecuadamente del paciente y control cérvico-dorso-lumbar. Veo mucho personal paramédico aquí, qué bueno que está. No hay problema que le hagan ustedes control cérvico-dorso-lumbar, aunque tenga lesión en el cuello de quemadura, protéjanselo. Es preferible a esperar que tenga una lesión cervical, una lesión medular. Del 8 al 10% de todos los pacientes en pediatría por politrauma desarrollan lesión de la médula espinal sin anormalidades radiológicas. Entonces, por favor, cubran esta necesidad. Y si tengo una sospecha de lesión por inhalación, que también se vuelve un paciente gran quemado, tengo que tener antecedente de quemadura por fuego o exposición a gases en espacio cerrado, si hay compromiso de la conciencia o no, si hay inflamación de la ropa con compromiso de cuello y cara, si hay eritema en labios o faringe y cambios de voz o fluido interpinal. Siempre elevo el mentón y valoro la necesidad de intubación. Recuerden algo importante, normalmente cuando hay un accidente en un espacio cerrado, pues sí tenemos que tener este alto índice de sospecha, pero ¿qué sucede con el niño o el adolescente que le prenden fuego por jugar o que se quema con la basura, etcétera? Habitualmente corre, entonces al correr también el humo lo inhala y tiene riesgo aunque ese espacio abierto. Lo que se dice que debe de hacer es inmediatamente rodarse para tratar de apagarse el fuego. Esto, ¿sí? Todavía esto no es boca de pescado, sin embargo tengo que sospechar lesión por explosión en un espacio abierto, lesión de todo por la cara, de las extremidades, y tenía quemadura de vibrisas y tenía quemadura de mucosa del carrillo. Eso no es igual a lesión por inhalación. Los signos patognomónicos de la lesión por inhalación es boca de pescado, decoración carbonácea y escritor o dificultad respiratoria. Entonces, a esos pacientes lo idóneo sería hacer una broncoescopía. Desafortunadamente, la mayoría de los accidentes ocurren en un contexto en donde no va a llegar el paciente el médico que haga la broncoescopía. Entonces tengo la duda, tengo estos 3 signos, lo intubo y le manejo ventilación mecánica. Lo intubo en el lugar donde yo lo rescate, incluso si no sé intubar, una laringe, le aseguro esa vía aérea, hablo y lo traslado al paciente en donde lo puedan manejar. Ahora, ¿cuál es el algoritmo? Entonces me dice que los pacientes en riesgo que tienen quemaduras faciales con evidencia de exposición a gases, debo de buscar sospecha contra certeza. Certeza ya les dije cuáles son los 3. Entonces, ¿qué me dice el ADLS y el PALS? Si hay moderada dificultad respiratoria, no tengo indicación de intubar, lo manejo con oxígeno suplementario hasta lograr saturaciones del 94 al 99%, le realizo una broncoescopía si se puede, si no, lo sigo vigilando y si no hay evidencia de obstrucción, repito los estudios con existencia de los cambios clínicos. La placa en una lesión por inhalación no me sirve, por lo menos en pediatría se dice que cuando hacen atelectasia 9 de cada 10 pacientes que presentan este signo se mueren. Entonces no es una condición
que ustedes tienen que estar buscando radiológicamente. Si hay severa dificultad respiratoria o significación de intubación, por los signos que les comenté, busco un acceso transtraqueal y veo, si no está con una obstrucción significativa, continúo evaluándolo y lo monitoreo. Y si tengo compromiso glótico o edema, dejo al paciente con una intubación por más tiempo. Recuerden ustedes que se comporta como un club en pediatría. 1 milímetro de obstrucción, 60 a 80% de estrechez. Es importante que el niño que tiene una alteración del estado de conciencia debo sospechar intoxicación por gases. Acuérdense que la intoxicación o la lesión también por inhalaciones, por inhalación de gases tóxicos o por daño directo al parénquima pulmonar, y la obstrucción de la vía aérea puede ser supraglótica o subglótica. Entonces vigilo, le tengo que poner oxígeno al 100%, me tiene que estar saturando esto y tengo la obligación de tomar niveles de carboxiemoglobina, sobre todo si el niño está con cefalea, náusea, letargia, confusión o coma. Si yo tengo niveles de carboxiemoglobina arriba del 60%, el paciente se va a morir en menos de 1 hora. Entonces, ¿cómo bajo yo los niveles de carboxiemoglobina? Con oxígeno al 100%. La carboxiemoglobina se fija de 240 a 250 veces más a la hemoglobina. Por eso es que lo van a tener con una buena saturación, pero con un compromiso neurológico muy importante, que se denomina fisiopatológicamente efecto paradójico de Rutherford. Y vigilo las quemaduras circunferenciales que comprometan la ventilación, porque si estuvo atrapado en un espacio cerrado, tuvo una lesión por inhalación, se quema el tórax y me hace un síndrome compartimental, pues obviamente también va a disminuir la capacidad funcional. Ahora, esto aquí, por ejemplo, a nuestro personal de enfermería les decimos, canalízalo. ¿Dónde? ¿Sí? O sea, cuando llegan con unas lesiones muy importantes, es difícil. No hay contraindicación para canalizarlo en el sistema nervioso, no pasa nada. Pero si no se puede, el acceso venoso periférico se tiene que lograr en 3 intentos o 90 segundos. ¿Y cuántos niños no vemos que llegan en estas condiciones y le dices a tu canaliza, le llevas 1 hora y media y el paciente bien chocado y no puedes lograr un acceso vascular? Entonces tenemos, afortunadamente también ya se puede utilizar en el adulto. Nosotros vemos adolescentes hasta los 17 años, 11 meses, 29 días, y vemos adolescentes a veces de 80 o 90 kilos. Y nos vamos al acceso intraóseo. Aquí el intraóseo te puede tolerar de 180 a 200 mililitros por hora para los líquidos de reanimación. Y tengo que tomar TA, pulso, oximetría de pulso, para la coloración de la piel, la temperatura de la piel y el llenado capilar, y sigo monitoreando. A veces es difícil, yo comprendo las enfermedades que cuando vienen quemado toda la parte anterior del tórax, se la ponen atrás, o se la ponen en las piernas, pero sí hay que estar monitoreando al paciente de manera importante. Todo gran quemado, que ya vimos la definición, más del 10% con todos los factores agregados que les comenté, requiere 2 accesos periféricos y sonda Foley para cuantificar los líquidos que le estoy poniendo y la uresis. La uresis, cuando me lleve el paciente, no me va a servir de nada. La voy a cuantificar hasta que le estoy poniendo esquema de restitución hídrica, porque puede ser orina residual la que me esté teniendo. Y requieren también sonda Foley los niños que tienen quemaduras genitales independientemente del porcentaje. ¿Qué sucede con un niño con una quemadura en genitales? Hay estrechez de la uretra y a veces es muy difícil después volverle a poner una sonda Foley. Vean. Aquí, por ejemplo, ¿dónde lo canalizas? ¿Sí? Está difícil. Obviamente, si ponemos accesos centrales, sí hacemos accesos centrales, pero seguimos un orden. 2 vías cortas y gruesas no se pueden, nos vamos a osteoclisis. Después de la osteoclisis ya buscamos el acceso central para la vía. Ahora, ¿qué vía? Siempre les comento a los médicos de formación. La que más domine por el acceso que más domine. Para el paciente gran quemado, la vía de acceso que recomienda el PALS y el Pediatric Bones es la femoral. Nosotros casi no tenemos ningún problema con que haya datos de infección, etc. Está súper bien la vena ahí y la puedes poner muy rápido. Pero si ustedes usan subclavio y saben mejor subclavio, yugular interno y yugular interno. O sea, es la vía que mejor domines, pobrecito que mejor conozcas. En el déficit neurológico, discapacidades deformidades severas, todos lo conocemos, el famoso ADO. No tengo que hacer mucho énfasis en eso. Pero para pediatría, para este tipo de niños, lo que nosotros utilizamos es esta. La escala de déficit neurológico de acuerdo a las guías APT por edad. Si el niño tiene de menos de 0 a 6 meses, su grado que tiene que mantener es 9 de 9. Si tiene de 6 a 12, el grado 11 de 11.
De 12 a 2, 12 de 12, y de 12 a 5, 13 de 13. Porque es importante conocer estas vías. Cuando baja un punto de la basal con la que llegó durante la primera hora, tengo que pensar que el sistema nervioso central está comprometido y obvio tengo que actuar en consecuencia de lo mismo. Después de los 5 años ya es 15 de 15. ¿Qué se modifica? ¿Qué se modifica en esta? Se modifica la respuesta verbal y se modifica la respuesta motora. Entonces, por eso ahí vienen las cosas. Exposición, control ambiental. Lo descubro todo porque tengo que buscar lesiones asociadas. Recuerden, es igual a un paciente con traumatizado. Checo la temperatura. Los pacientes vienen normalmente fríos, entonces tengo que iniciar soluciones tibias, 37 y 40 grados, y decirle si el paciente está consciente o hablarle al papá o al familiar o al cuidador primario que eso le va a doler, entonces también tengo que manejar el dolor. Toma de glucosa. En las quemaduras químicas siempre, acuérdense cuando les estoy hablando de esta evaluación, pensamos, o quiero pensar, pero vale la pena reiterarlo, que primero es la protección de nosotros, guantes, cubrebocas, gogles, bata, etc. ¿Sí? Enjuagar de 45 minutos a 1 hora, enfriar con agua solo las quemaduras de menos del 10%, no aplicar hielo y retirar toda la ropa, por favor. Están en la, vean el tipo de lesiones, que es evidentemente, me parece que es un 30%, son por escaladura, vean cómo está presentado, vean si. ¿Cuántos líquidos? ¿Cuáles son los propósitos que yo le voy a administrar de líquidos a este paciente? Es restaurar el volumen intravascular. Acuérdense la primera diapositiva que les presenté de las 12 a las 18 horas, lo que sucede tan importante en el hipovolemia, para mantener la perfusión de los órganos y prevenir las complicaciones de la herida. También estoy pensando en lo que va a ser mi cirujano aquí. Antes de las 2 horas del accidente de la quemadura, yo tengo que tener ya los fluidos perfectamente establecidos al paciente para mantener una uresis en niños menores de 2 años por lo menos de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, y en niños mayores de 2 años de 1 mililitro por kilo por hora. Y el paciente con quemadura por electricidad de 75 a 100 mililitros por hora. Ahora, no se Galveston, no se Parkland, normalmente para urgencias ocupan mucho Parkland, nosotros no ocupamos Parkland, ocupamos Galveston por la concentración de glucosa que tiene. 0 a 5 años tengo que mantener 125 mililitros de solución Hartmann por hora pasándolos. Si son los 2 accesos periféricos o es una osteoclisis o 2 osteoclisis, esto le tengo que pasar. Si el niño tiene de 6 a 14 años, 250 mililitros por hora. Y si el niño tiene más de 14 años o 40 kilos, 500 mililitros por hora. ¿Qué sucede cuando nos dicen cuándo trato al pediátrico como adulto? Las guías actuales nos dicen cuando pesa más de 40 kilos. Entonces, cuando pesa más de 40 kilos, yo puedo hacer la reanimación como si fuera un paciente adulto. Y por eso les decía que primero paso fluido y después verifico la uresis. La que sigue, por favor. Todo paciente gran quemado requiere soporte metabólico. Se le tiene que colocar sonda nasogástrica y a las 4 horas iniciar electrolitos orales. La diapositiva que les enseñé de la fisiopatología, donde viene el secuestro y la repercusión sobre la circulación esplácnica e intestinal, es precisamente para evitar que me haga falla orgánica múltiple precedida por translocación bacteriana. Entonces, nosotros tenemos solamente 2 contraindicaciones absolutas para no darle de comer a un paciente en estas condiciones: estado de choque inmediato y posparo inmediato. Obviamente, si el paciente tiene una lesión abdominal, etcétera, también, ¿no? Nos vamos con cuidado. Incluso, si ustedes revisan las guías de tratamiento de pancreatitis, el paciente por electricidad da una de las complicaciones, puede dar pancreatitis también. Entonces, ya en la pancreatitis tampoco se dice que se le tiene que dejar en ayuno prolongado. Hay otras maneras de alimentarlo. Y nos vamos a ponemos electrolitos orales con lactobacilos y nos vamos a la nutrición enteral de acuerdo a la fórmula de Galveston. Hay muchas fórmulas. Utilizamos esta porque nos da perfectamente bien el porcentaje de quemadura, la edad, el factor de estrés y el factor de Long. Si el paciente tiene fiebre, se incrementa el metabolismo. Si el paciente está encamado, se incrementa el metabolismo. Si el paciente tiene sepsis, se incrementa el metabolismo. Entonces, ese 180, 200% per se por la quemadura puede aumentar todavía más. La que sigue, por favor. Vean, no está tan grande, ¿verdad? Tenía el 12%, pero vean. Tercer grado. La que sigue.
En la evaluación secundaria, igual, la historia clínica, las circunstancias relacionadas con el accidente, el peso previo es difícil, desafortunadamente, por lo menos en el hospital donde yo me desempeño, casi no hay una valoración muy frecuente del peso, la TEA, los signos vitales en un niño. Quizá en el medio privado sea diferente, pero si no se calcula el peso, hasta los 11 años, si no se lo sabe el paciente, la mamá y el paciente llega mal, la edad por 2 más 8, es hasta los 11 años puedo calcular el peso del paciente. Aquí determino la superficie corporal quemada y indico para clínicos. Normalmente cuando se quema un niño nos hablan a nosotros inmediatamente sin haber hecho la evaluación primaria y secundaria y lo que quieren es trasladarlo y nos han llegado en muy malas condiciones o muertos. La que sigue, por favor. Me voy a ampliar. Es una historia muy sencilla: alergias, drogas o antecedentes ambientales de la lesión, medicamentos, la automedicación y la medicación nerval. Aquí abusados con las drogas, les decía, adolescente, conducta siempre de riesgo. Hemos tenido niños, a pesar del medio socioeconómico bajo, que se meten marihuana, cristal. Tuvimos 2 recomendados del gobierno del estado que venían de Zacatecas, hijos de un oncólogo, uno, y el otro hijo de un cirujano general. Se metían propofol, fenobarbital, o sea, de todo. Y ellos estaban en un retiro y estaban fumando marihuana. Entonces no sabían que había ahí pólvora, echaron el porro de marihuana y les explotó Entonces no vayan a un retiro, no es cierto, vayan si quieren. O no fumen marihuana si van a un retiro. ¿Qué patologías previas tenía el paciente? Es muy importante los últimos alimentos y bebidas, los eventos ambientes relacionados con la lesión, y para nosotros es importante tétanos y vacunas de la infancia. Siempre pedimos que nos lleven la cartilla y desafortunadamente nos hemos encontrado con poco cumplimiento del esquema nacional de vacunación. Y ustedes recuerden que el esquema nacional de vacunación de México es el más completo del mundo y es gratuito. La que sigue, por favor. Para la reposición de volumen, acuérdense, recordemos que la quemadura libera mediadores vasoactivos, aumenta la permeabilidad capilar, hay extravasación de líquido al espacio intersticial y las proteínas se pierden al espacio intravascular. ¿Todos los niños llegan edematizados? Sí, sobre todo si no se maneja un buen esquema de líquidos. ¿Tienen riesgo de edema agudo pulmonar? También. ¿Llegan edematizados y chocados? También. Entonces, por eso es importante la evaluación y la administración de líquidos de acuerdo a la clasificación del Uniblonder. Si no responde a volumen el paciente, tengo que pensar que tiene lesiones ocultas. Por ejemplo, existe un tipo de choque que es el choque neurogénico. ¿Se acuerdan la diapositiva que les puse? Choque hipovolémico y choque distributivo. El choque distributivo es el neurogénico, el séptico, el anafiláctico y el medular. Entonces tengo en el choque distributivo del tipo neurogénico como resultado de una lesión de la médula espinal o toxinas inhaladas o ingeridas en condición de depresión que condicionan depresión miocárdica o disminución del tono muscular. ¿En quién veo esto? En el paciente con lesiones por fuego directo y en lesiones por electricidad. La que sigue, por favor. Y puedo tener esto, ¿verdad? Un paciente lesionado por electricidad que se subió a una barda o no, algo de metal, además de que se lesionó por electricidad, se cayó sobre la barra. Entonces, pues tenía el choque hipovolémico más el choque neurogénico. Afortunadamente no le dañó ninguna de las estructuras del cuello. ¿La que sí? Bueno, para la fórmula de Galveston, el día 1 yo ocupo, ya a nivel hospitalario, ya lo estabilizaron, se van a quedar con el paciente 5,000 mililitros de solución Kalman por superficie corporal quemada total del niño, más 2,000 mililitros de glucosada al 5 por superficie corporal del niño. La mitad la paso en las primeras 8 horas y el resto en las 16. Y el segundo día ocupo el 75%, 3,750 más 1,500. Si no lo saben manejar, no se preocupen. Si el paciente llega chocado, manejen el estado de choque y manejen lo que marca la BLS. Y ya involucren a quien más confianza le tengan para que vaya a calcular los líquidos y vaya a manejar este tipo de enfermos. La que sigue, por favor. Preferimos nosotros en la unidad, en los 10 años que llevamos, si hemos dado a menos del 5% nutrición parenteral, creo que estoy exagerando. Otorgamos nosotros la nutrición, soporte nutricional lo más tempranamente posible para que el paciente en las primeras 24 horas, si sus condiciones clínicas lo permiten, esté comiendo adecuadamente y se le agreguen macronutrientes. La vía enteral, ¿sí?,
Y además ponemos profilaxis gastrointestinal. ¿Qué utilizamos? Utilizamos omeprazol. Son niños que se estresan muchísimo y muchos pueden realizar úlceras de Curling. La asociación omeprazol-sucralfato la vemos cuando realmente detectamos que el paciente, a pesar de la administración del omeprazol, no tiene una buena profilaxis gastrointestinal. Y preferimos la enteral sobre la parenteral. Vean, aquí les decía, para los grandes quemados, ¿qué me va a dar? El niño va a necesitar 2.100 kilocalorías por metro cuadrado de superficie corporal de él, más 1.000 calorías por superficie corporal quemada. De 1 a 11 años, 1.800 más 1.300. Y de 12 años, 1.500 más 1.500. Entonces hemos tenido niños que requieren a veces 3.000, 3.500, 4.000 calorías. Y no se lo pueden dar todo por la nutrición oral. Entonces, tenemos que dárselo con un apoyo nutricio adecuado. La que sigue, por favor. Pacientes como estos, cualquiera pensaría, bueno, le tengo que poner antibióticos, sí o no, depende. Este desafortunadamente fue un niño que lo tuvieron 72 horas en Tlaxcala, en un hospital de Tlaxcala, y cuando nos hablaron porque ya lo querían trasladar era porque las condiciones del paciente ya eran muy críticas y él no llegó a la unidad, les falleció en su hospital. Sin embargo, lo que les comentaba, sí se ve que está infectado, pues es una lesión clásica de pseudomona, lo que el paciente tiene. Entonces, las condiciones de cómo lo someten a un aseo, de enfermería para tocarlo, del lavado de manos, del evitar los fomites, etcétera, debe ser importante. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuándo voy a usar antibióticos? Sí voy a usar, en pacientes grandes quemados no se recomienda el uso profiláctico de antimicrobianos, tópicos o sistémicos, y tiene un nivel de evidencia 1A. ¿Qué quiere decir? Que es real esto. Ahora, ¿de qué va a depender? De la correcta indicación de intubación de la vía aérea realizada por la persona más experimentada del equipo. Aquí no se vale que entre el R1 si no puede que entre el R2 y si no puede que entre el R3. Nosotros cuando tenemos una lesión por inhalación nos apoyan en fisiología pediátrica para hacerlo. 2, de una reanimación volémica adecuada, de un cambio de catéter venoso según la normativa y el retiro cuando estos ya no son necesarios. Hay guías que les dicen 10 días, otros que les dicen 14, pero hay que ver las condiciones de su entorno y del paciente. El retiro de catéter urinario cuando es necesario, la fisioterapia respiratoria para evitar las atelectasias y la probabilidad de neumonía, el soporte nutricional precoz y adecuado para cada paciente, la prevención de la hipotermia, hacer escarectomía y cobertura precoz de la lesión y profilaxis antimicótica. Aquí sí se recomienda profilaxis antimicótica. Después de 2 semanas de ingresado un gran quemado, fluconazol a dosis terapéutica. Es 10 a 12 miligramos por kilo por día. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué es importante también para este tipo de pacientes? El control térmico. La temperatura de los hospitales, de los quirófanos, está hecha para los pacientes, no para los médicos. Entonces, mis cirujanos se quejan, es que hace mucho calor, es que voy a abrir la puerta. No, pues abra usted la puerta y todo el bicherío, ya no es una zona blanca, ¿no? Entonces debe estar entre 28 y 32 grados. Esto me disminuye el metabolismo y me evita la pérdida de calor. En las salas, debe estar de 28 a 32 grados, en la unidad de quemados de 26 a 28, los sistemas intravenosos calientes de 35 a 37 grados, mantas de calentamiento y bombas de calor. Nosotros tenemos mantas de calentamiento y solo tenemos una bomba de calor, entonces esa la ocupamos realmente para los pacientes que sí sabemos que van a generar gran pérdida o gran hipotermia. La que sigue, por favor. Después de una reanimación exitosa, el control metabólico, sobre todo en los niños con quemaduras graves, viene una respuesta hipermetabólica que ya les comenté en un principio. Al duplicarse el gasto cardíaco y se incrementa el gasto, el consumo energético en reposo, también aumenta la gluconeogénesis y viene una resistencia a la insulina importante. Por eso es que el niño hace una respuesta metabólica similar a la del adulto. Mantiene niveles de glucosa muy altos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mantener niveles estrictos de glucosa de 80 a 110 miligramos por decilitro. Si tengo que manejar insulina, tendría que manejar insulina. Y acuérdense aquí, el personal de enfermería, les tenemos que indicar que hay que cambiar la bomba de insulina cada 4 horas, porque si no, de repente ahí se la dejamos y ya no nos sirve de mucho. O no ponemos una buena dosis y encontramos al niño todo dormido, sudando, etcétera, hipoglicémico. ¿La que sigue? ¿Qué utilizamos también para el control metabólico en estos pacientes? Oxandrolona. Es un anabólico, son medicamentos anabólicos, la dosis es vía oral, 0.1 miligramo por kilo 2 veces al día. Me va a aumentar la síntesis de proteínas, me acumula grasa magra y fuerza muscular y aumenta las concentraciones séricas de proteína visceral, peso y contenido mineral óseo. Y el propanolol también lo ocupo
porque me reduce el 20% de la frecuencia cardíaca basal a través del bloqueo de las catecolaminas endógenas. Entonces esto me baja el metabolismo. ¿Cuándo los voy a utilizar? En la fase inmunológica, cuando empiezan ya los problemas serios de estos pacientes. Revierte el catabolismo proteico muscular después de la lesión térmica grave. Y ojo, hay en la actualidad ya algunos artículos que están diciendo que en el paciente en el estadio agudo, si ustedes agregan antioxidantes del tipo de la vitamina C para el choque hipovolémico, les va a ayudar mucho con esta disminución de la liberación de radicales libres. Nosotros hemos estado revisando algunos artículos, no hay para pediatría una dosis que nos diga máxima, pero nos dice que puede ser 30 a 50 miligramos por kilo a infusión continua en el estado de choque, y se recomienda la dosis más alta, o 10 mililitros en cada solución que ustedes le pongan para el estado de choque, para las 2 o 3 cargas que se manejen según el estado del paciente. ¿La que sigue? Cuando entra cirugía plástica, pues es al mismo tiempo. Nosotros hacemos la evaluación primaria y secundaria, y cirugía plástica nos dice en qué momento tiene que desbridar el tejido que ya está desvitalizado para disminuir el riesgo de infecciones. La profundidad de las quemaduras debe ser determinada con mayor precisión cuando el hecho de la herida es inspeccionada directamente. Entonces, ya hice mi primera clasificación del Uniblonder, ya lo metió cirugía plástica y ya sabe cuánto tiene. Entonces, necesito un aseo quirúrgico inicial y un aseo quirúrgico posterior. Por eso, que ojalá y se nos quedara aquí también cuando he ido a dar algunas charlas sobre esto, el manejo de la quemadura no es solo inherente al cirujano plástico, es parte del equipo. El manejo de la quemadura es médico, por cirugía plástica, por fisioterapia, por nutrición, por rehabilitación, por enfermería, por psiquiatría y psicología. Obvio, el fisioterapeuta tiene que estar desde el primer momento que el paciente llega a la sala de choque, tiene que estar presente para saber cómo va a interactuar después con él. La que sigue, por favor. Este niño, 15 años, 16 años, es uno de los que falleció en la unidad. Quemadura por electricidad, vean cómo está la piel. Hizo todas las complicaciones, hizo encefalopatía posquemadura, pancreatitis, falla cardíaca, miocardio discinético, disminución de la FEBI, falla renal, etcétera. Desafortunadamente falleció, pero fue un gran aprendizaje para nosotros, con un gran conocimiento, una fuente de conocimiento muy grande para nosotros. La que sigue, por favor. ¿Cuándo hacemos cuándo se indica una escarectomía? Cuando las quemaduras son profundas, circulares y que comprometen la circulación distal. Se abre la piel desde el tejido y la fascia, no se invade tejido sano o áreas de compromiso de espesor parcial, y se reevalúa a las 6 horas de realizado y posteriormente según la evolución del paciente. La que sigue, por favor. Cuando una fasciotomía, cuando las quemaduras comprometen la circulación distal y generan un síndrome del compartimiento de segmento o de grupos musculares específicos. Las quemaduras eléctricas todas van a requerir de fasciotomía. Igual se abre toda la piel, se llega hasta la fascia y la aponeurosis del tejido comprometido, se evalúa cada músculo, se comprueba la descompresión de paquetes y se evalúa cada 6 horas. A nosotros en pediatría nos marca muy claramente que quien debe hacer una escarectomía o una fasciotomía, primero siempre será el cirujano plástico. Si no es cirujano plástico, debe ser el cirujano, el urgenciólogo o el ortopedista. A nosotros nos han tocado hacer algunas, sí es un procedimiento un poco de cuidado, porque no estamos tan familiarizados con hacerlo, pero si tienen la oportunidad de recurrir a sus interconsultantes, mejor. Acuérdense por la protección médico-legal que tenemos que estar manejando. La que sigue, por favor. Les duele, por supuesto, entonces hay que manejar el dolor de manera basal. Acuérdense que el dolor, la definición de dolor es subjetiva. Bueno, cada quien sabe cuánto le va a doler. Nosotros utilizamos 3 escalas. La escala de las caritas en el paciente que es capaz de comunicarse arriba de los 6 años, o la escala visual análoga, que es la misma, la escala de Flack y la escala de Hanala para los diferentes grupos de edad. Y entonces, cuando se experimenten las áreas quemadas o cuando el paciente está en reposo, cuando el dolor es crítico, debe ser de inicio rápido y de corta duración, por ejemplo, cuando camina o los cambios de posición, y asociado a procedimientos por cambios de vendaje. ¿La que sigue? Entonces, ¿cuál voy a manejar? Inicialmente los opioides, que me inhiben la liberación de los neurotransmisores, las vías descendentes, a través de las vías descendentes inhibitorias, y me activan el sistema límbico. ¿La que sigue? ¿Y cuál es nuestro gold estándar? Morfina, sí tenemos morfina, afortunadamente. Fentanilo,
remifentanilo, nuestros anestesiólogos nos pueden dar, metadona no tenemos, pero podemos utilizar tramadol, codeína no tenemos, oxicodona no tenemos y algunos coadyuvantes, pero la mayoría sí podemos apoyarnos para el manejo de estos pacientes. La que sigue, por favor. Entonces, esta niña es la misma que les presenté al principio, que las lesiones no se veían tan profundas, las que les decía que se veían en unas zonas de tercer grado, pero vean cómo quedó la espalda y el abdomen. La que sigue. Rehabilitación importante. Cuando la inicio hay 3 fases, la inicial, la intermedia o a largo plazo. La inicial es desde el ingreso, desde que el paciente llega a sala de choque. Se inicia con terapia respiratoria, posicionamiento, manejo de las cicatrices, entrenamiento de actividades de la vida diaria, manejo del edema, ejercicio y movilización para disminuir secuelas y complicaciones. Cuando los niños se van, desafortunadamente no hacen toda la rehabilitación indicada, regresan con muchísimas secuelas. El niño menor de 5 años tiene cicatrices hipertróficas muy importantes y esto les va a limitar la funcionalidad. La que sigue, por favor. Aquí tenemos a uno de nuestros fisioterapeutas haciendo la rehabilitación. La que sigue. Salud mental, reinserción social, escolar y laboral. Igual tengo que pensar en que lo tengo que regresar a esos momentos. Entonces tengo que iniciar con el paciente, con el apoyo familiar. Vuelvo a repetir, nuestros familiares son de medios socioeconómicos muy bajos y de un nivel cultural muy bajo también, entonces ha sido difícil, pero no ha sido imposible trabajar con ellos. La intermedia es la reinserción escolar y la socialización, y a largo plazo evitar la repercusión escolar, evitar que se atrasen. Entonces contamos nosotros, y deben de hacer, con una ludoteca, en donde tenemos pacientes de cualquier edad, ya pueden ustedes ver, ¿sí?, en donde están haciendo actividades cotidianas para reinsertarlos a lo que hacían previamente. ¿A qué niños tengo que referir? Ya viendo que es un gran quemado, a todo niño que tiene más de 10% de superficie corporal de quemaduras tipo A, B o B, todas las áreas especiales, trauma eléctrico, trauma asociado a quemadura, lo que primero ponga en peligro la vida del paciente. Todas las enfermedades previas, menores de 2 años, lesión de la vía aérea, lesiones que no han sanado en más de 14 días, que los manejaron por fuera, les pusieron Herbalife, verde brillante, violeta de genciana, azul de metileno, etcétera, o con presencia tardía de dolor o fiebre de oxudados para evitarlo. Probablemente está con una celulitis y se puede complicar. Todas las quemaduras químicas, todos los síndromes de insuficiencia cutánea se comportan como grandes quemados. Steven Johnson, necrólisis epidémica tóxica, epidermólisis bulosa, pénfigo, etcétera. Embarazo y quemadura, dándole prioridad siempre a la mujer, ¿sí? Si hay que sacrificar el producto, digo, nosotros dices, bueno, yo soy pediatra, o sea, así lo dice la guía, porque es la fisiopatología de la quemadura más la fisiopatología de la paciente embarazada. Quemadura y comorbilidades. ¿La que sigue? ¿Cómo voy a trasladar a un paciente? No es, me llegó quemado, llámese niño o adulto y aquí hablo inmediatamente y ya se va para allá. Paciente reanimado y estabilizado con una vía venosa permeable u osteoclisis, ya vimos, quemadura cubierta, zona nasogástrica y zona vesical instaladas si lo requiere de acuerdo a los criterios que les comenté. Paciente acompañado, porque sucede, sobre todo en la atención a múltiples víctimas, llegan los pacientes por un lado y no hay familiares. Entonces los ponemos, me tocó ver desafortunadamente una niña en el Niño Poblano hace 20 días, que los papás están acusados de homicidio. La niña estaba como cristal, desconocida, los papás la golpearon, la fueron a buscar a urgencias, uno de sus familiares. Entonces, pues nadie sabía nada de la niña, etcétera, todo se complicó y ahorita la situación está muy difícil. Centro de referencia informado previamente. Ojo, si ustedes piden el traslado, y me imagino que les sucede mucho a ustedes como personal paramédico, ¿no? Ya me lo aceptaron y te mentimos siempre, ¿no? Ya llegas con el paciente, no, aquí no me aceptaron nada, regrésate, que no sé qué. Entonces, el responsable del paciente es el médico que solicita el traslado aunque no se suba a la ambulancia. Y el contacto debe ser referenciado para, a lo mejor igual y te faltó hacerle algo, no estás acostumbrado a ver este tipo de pacientes, etcétera. Me sucede mucho con el CRUM, me habla el CRUM, doctora, va un paciente para allá, oye, a ver, pásame al médico para que yo le pueda comentar. No es que me dijo que está estable, por favor pásamelo para comentar en qué se le puede ayudar o qué le faltó o qué le está sobrando de manejo. ¿La que sigue? Y les sugiero esta mnemotecnia. Si ustedes lo refieren, ahora sí que con la mnemotecnia refiera, R se refiere a respiración, aporte de oxígeno, saturando 94-99%, E de estabilidad hemodinámica, F, evitar el frío,
o la hipotermia, la I, información a padres y cuidadores, la E de energía, es decir, mantener la glucosa normal, R, registro y monitorización, y la A, administración de soluciones y medicamentos. Con que ustedes sepan eso, va a ser muy fácil trasladar a un paciente. ¿La que sigue? ¿Qué tengo que conocer para trasladar a un paciente? Pues el médico o el paramédico que traslada al paciente debe dominar al menos osteoclisis, intubación, descompresión torácica, manejo de ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. ¿Qué sucede en el sector público? Llegó el interno, tiene sus 3 días y lo suben a un traslado. Y el pobre no sabe ni a dónde va, ni a lo que va, y llega al traslado, lo ponen muy regañado y aparte el paciente se le murió o se le complicó. Entonces es importante saber todo esto. La que sigue, por favor. ¿Quiénes tenemos la obligación de saber tratar a un paciente quemado? Gran quemado o aunque no esté gran quemado. Todo servicio hospitalario que tenga urgencias. Todo servicio hospitalario que tenga pediatría. Y ya después trasladarlo a unidades especializadas. Nosotros hemos tratado en la unidad de quemados hasta el 15 de agosto de hoy, o sea, hasta el último ingreso que tuvimos ayer, en 10 años, 2.402 pacientes. O sea, más o menos son unos 120, 200 pacientes por año, unos 20, 25 por mes. Entonces, realmente sí tenemos bien estabilizados, bien priorizados nuestros criterios. Por eso les decimos que siempre se comuniquen con nosotros para el apoyo cuando requieran un traslado de estos pacientes. La que sigue creo que es la última. Podemos concluir que tenemos que evaluar y reevaluar a las quemaduras. Tengo que seguir las recomendaciones del ATLS, del ABLS y del PALS para su manejo. Prefiero el uso de cristaloides para la administración de líquidos. Ojo, acuérdense que en el consenso de choque séptico también ya se está hablando que tanto líquido no es bueno, ¿sí? Entonces hay que ver, y el PALS nos marca ya en esta edición 2 cargas a 20 mililitros por kilo, e inclusive para el choque hipovolémico ya puedo iniciar inotrópicos después. ¿Cuándo voy a iniciar un inotrópico en un paciente quemado? Habitualmente, si yo quito la causa de la hipovolemia, no requiero un inotrópico, pero si el paciente tiene menos de 5 años, tiene un muy mal manejo de la precarga y eventualmente hará falla cardíaca. Entonces en esos pacientes sí se trata de iniciar la nutrición enteral oral por encima de la parenteral, no utilizar antibióticos de manera profiláctica. ¿Me voy a que sigue, por favor? Mantener las salas del ambiente mínimo en 25 grados. Todos los procedimientos quirúrgicos deben hacerse en los pabellones, evitando la hipotermia. Si lo hacen en su cama, el dolor, tuvimos el desafortunado incidente hace casi 3 semanas, se le puso ketamina, el cirujano dio la indicación junto con el anestesiólogo que le pusieron ketamina para un procedimiento en cama, el paciente hizo choque anafiláctico. Entonces, todos los medicamentos nos pueden llevar a choque anafiláctico o a reacciones adversas, ¿no? Diseñar y ejecutar un plan de rehabilitación integral, manejo agresivo y multimodal del dolor y un manejo interdisciplinario. Nos referimos nosotros a interdisciplinario porque todos manejamos quemados, pero cada quien sabe algo diferente. El nutriólogo, nuestros pases de visita son interdisciplinarios, pasa visita la enfermera o todas las enfermeras, el médico, el rehabilitador, el psiquiatra, el psicólogo, los nutriólogos, el personal de trabajo social y hasta el personal de archivo para enterarse cuántos pacientes se van a ir, si tiene algún adeudo, etcétera, de alguna cosa, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues para que a los niños les vaya bien, espero que esta plática les haya servido. Muchas gracias por su atención. Todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Espero que ahora ya no ignoremos lo mismo. ¿Alguna pregunta? Quiero aprovechar para hacerles una invitación para el día 15 y 16 de noviembre. Estamos organizando con la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con BUPEC un curso denominado Circunstancias Especiales en Trauma. El día 15 vamos a hablar trauma de adultos. Bueno, yo no, van a hablar trauma de adultos, van a tratar trauma en el anciano, en la embarazada, trauma maxilofacial, anestesiología en el paciente con trauma, panorama mundial del trauma, etc. Y el día 16 toca trauma pediátrico. Vamos a hablar de politrauma, de los protocolos MARCH para estabilizar y trasladar a los pacientes. TCE, vamos a hablar sobre un
como son ya lesiones, se acercan las lesiones por pirotecnia, sobre síndrome de Blas y algunas otras situaciones, manejo nutricio, dolor. Entonces les vamos a dejar algunos trípticos y esperamos que nos acompañen, por favor. Va a ser 15 y 16 de noviembre en el Auditorio Julio Glockner. Pues muchísimas gracias.